Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la producción agrícola en Honduras y los retos que tienen a nivel de la reproducción animal. En un año de muchas expectativas. Para ampliar sobre este tema, el doctor Julio Aparicio. ¿Qué tal está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Agradecerle la oportunidad de poderle llevar este mensaje al pueblo hondureño. Y también agradecerle porque no siempre se da la oportunidad para que el pueblo sepa muchas de las interioridades que ustedes tienen la facilidad de preguntar para que el pueblo conozca lo que realmente debe ser de muchas de las profesiones nuestras y mucho de lo que acontece en el sector. Bueno, usted es veterinario. Yo soy médico veterinario, tengo una especialidad en reproducción animal en bovinos de leche. Bueno, ya me va a ampliar sobre Con eso, todo porque gusto. Son muy pocos los veterinarios en Honduras. Sí, definitivamente acuérdese que no existía la carrera. Hoy en Catacama se abrió, ha tenido algunas dificultades, pero tenemos que apoyarla. Todos los veterinarios y todos los hondureños debemos de aprovechar la oportunidad que ya se abrió y buscar la solución y ayudarlos de alguna manera como gobierno, como profesionales, como hondureños, para que tengamos nuestra propia facultad de medicina veterinaria permanente y con las capacidades correctas. Bueno, nos vamos a quedar entonces con ese tema en principio para desarrollarlo. Doctor, ¿qué tanto se ha avanzado en esa área? Porque aquí se dijo que esta universidad que abrió la carrera para graduar veterinarios no tenía las condiciones y que incluso se hizo con fin político. Mire, desconozco el fin con el que se abrió. Pero si somos positivos, abrir una carrera de medicina veterinaria en un país donde el aporte al Producto Interno Bruto, el mayor porcentaje o el mayor porcentualmente hablando, es el sector agroalimentario, y del sector agroalimentario la gran mayoría es la producción de carne y leche, debemos aplaudirlo. Quien tuvo la idea, quien tuvo la intención, hay que aplaudirlo. Y hay que ser positivos y buscar solucionar los problemas que la facultad tiene. Yo le aseguro, nosotros hemos contratado a algunos de ellos y ellos tienen la base. Con poco los muchachos entran, podemos conseguir con otras universidades de otros países que nos ayuden en un intercambio, podemos conseguir maestros en otro lado. Hay que revisar las leyes, hay que revisar todo el tema, pero pedir ayuda en este momento a quien sea para poder salvar la Facultad de Medicina Veterinaria del país y enclavada en un sector productivo, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Con lo que usted sabe y ha conocido ya con algunos profesionales que los ha tratado, ¿qué deben mejorar? ¿Hacia dónde se debe reorientar esta carrera para tener el éxito que han tenido distinguidos profesionales de la veterinaria en Honduras en diferentes áreas? Ok, la carrera como tal pasa porque es una carrera científica. Y obviamente una carrera científica depende mucho de los laboratorios. Tenemos que tener laboratorios para la prueba y error, para conseguir conectar la verdad de lo que acontece a nivel micro y macro, para poder saber cómo funciona, cómo actúa, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el mecanismo por el cual nosotros debemos curar, cómo y por qué. Entonces, el apoyo más grande que debemos dar prácticamente es en los laboratorios y lo demás yo creo que existe en el país. Por ejemplo, estos profesionales deberían estar saliendo como doctores en veterinaria o con un menor rango para buscar su excelencia en el extranjero. Mire, yo creo que sí pueden salir como médicos veterinarios. Es que no somos doctores, somos médicos. Médicos a nivel de licenciatura. Para ser doctor se necesita 3 años más y una especialidad mucho más grande. Pero como médicos veterinarios, yo sí estoy de acuerdo en que salgan como médicos veterinarios y que todas las fuerzas del país productivas debemos de apoyarlos para que esta facultad realmente alcance los niveles correctos, porque aquí se ha visto con mucha mezquindad también y les han hecho la vida de cuadritos porque salen a competir por un trabajo
Y al final yo creo que no podemos ver el país con esas mezquindades. Debemos de generar productividad, y productividad se genera con conocimiento, y el conocimiento se obtiene en las universidades, y con eso debemos de sacar este país adelante. Cualquier muchacho de esos es más preparado que cualquier persona que esté en el campo haciendo las cosas y tomando decisiones con más incapacidad que él. Usted me ha mencionado un área fundamental que es el campo. Usted, que ahora también presta asesoría al gobierno, ¿considera que es el momento, y ahora que estamos próximos a arrancar un nuevo cuatrienio, en sacar agricultura y ganadería de Tegucigalpa y dejar de tener tanta gente aquí concentrada en las principales ciudades y mandarlos al campo y aprovechar esa riqueza que tenemos en el agro nacional? Se lo puedo garantizar por la tramitología que existe en todas esas entidades y la burocracia, el clientelismo político. Eso deberíamos de quitarlo, obviamente. No es fácil, Chendo, porque le explico. La ley de servicio civil es nefasta contra el Estado, contra el patrimonio del país. Y ahora que justamente se están planteando reformas para el sector agrícola, iniciativas que se van a discutir posiblemente en estos días finales de la legislatura actual o en el próximo gobierno, ¿son momentos ideales para tocar estos puntos? Nosotros el primer punto de agenda que llevamos para planteárselo al presidente es precisamente cómo hacer, porque yo no soy abogado, cómo hacer para poder decidir, porque actualmente el 80% de las decisiones, la discrecionalidad la tiene el empleado público de niveles bajos o niveles medios. Y por eso usted oye hablar de corrupción también, porque dejar hacer las cosas pone en riesgo el proceso productivo de alguien, y ese alguien, cuando se ve muy afectado, le ofrece dinero al que dejó de hacer para poder lograr el objetivo. Y así viene toda una corrupción de adentro de las instituciones. Por lo menos, ¿cuántas personas ha encontrado usted en la labor que ha desarrollado, porque ha estado en interventoras incompatibles con la función que deben desempeñar en un área de producción? Podríamos decir que el 60% de los empleados no están comprometidos con el país y con lo que hacen. Es más, tienen sueldos bajísimos aparte, y obviamente no les interesa el sueldo porque van por el otro lado. Pero el tema básicamente es que tienen que tener las capacidades en primer lugar. ¿Qué tiene que estar haciendo una Secretaría de Agricultura en Tegucigalpa y un SENASA y un DICTA en Tegucigalpa cuando el campo lo tenemos en otro lado, donde deberíamos de estar saliendo a inspeccionar? Un ministro que tiene que salir a inspeccionar un montón de cosas que le están diciendo para ver si es cierto lo que estamos haciendo o no es cierto. Entonces yo siento que el nivel de discrecionalidad que hay en los empleados de término medio es tan alto que dependen de ellos muchas decisiones, y obviamente ahí atrasamos los temas, y ahí tenemos 2.000 expedientes habían en SENASA cuando nosotros llegamos, porque estaban parados, obviamente, no había voluntad de arreglarlo. Y entonces esas son las circunstancias, pero se ponen de acuerdo los tramitadores, los abogados externos, los internos, y ahí es donde se arma la maraña. Y visualiza, doctor Julio Aparicio, que hay voluntad política. Y le insisto en eso porque ahora mismo los políticos se protegen de quienes los apoyaron para continuar en cargos o aspirar a un cargo. En tocar este tema. Mire, yo le puedo decir así abiertamente que por parte del presidente Hernández hemos tenido el apoyo correcto. Lo que pasa es que no solo es que el presidente diga que se haga. ¿La traba dónde la ha encontrado? En la ley de servicio civil. Usted prácticamente cuando le dan un acuerdo le dan un cheque en blanco casi para toda la vida, porque no lo pueden correr. El debido proceso, eso olvídese, eso no existe porque se ponen de acuerdo. Probarle a alguien que le está pidiendo dinero a otro es súper complicado porque se ponen de acuerdo. Nunca dicen que le dieron o que el otro y que lo arreglaron de esa manera, y usted no va a llegar a ese lugar nunca. A los que hemos agarrado son 2 o 3 y obviamente los hemos corrido y se han ido sin prestaciones, pero es bien complicado hacerlo. Porque probarlo exactamente como lo hacen es bien difícil, porque están de acuerdo con el externo. Y el externo obviamente dice, fíjese que se me olvidó solicitarlo por escrito. Allá lo van a correr, pero él va a buscar otro que lo busque para seguir tramitando. Está con nosotros esta noche el doctor Julio Aparicio, especialista en medicina veterinaria y asesor del actual gobierno en materia agrícola. Sin rodeos, después de la pausa, si le tocara tomar la responsabilidad de una dependencia ligada con agricultura y ganadería, ¿está dispuesto a asumir el reto
¿Qué cambios haría para volver mucho más dinámico el aparato productivo del país? Después de la pausa, la respuesta. Sigue con nosotros esta noche el doctor Julio Aparicio. Usted es hombre de campo, al toro por los cuernos, decimos tierra adentro. ¿Le gustaría asumir ese reto si se lo proponen? ¿O mejor ver los toros desde la barrera? Yo estoy ligado directamente a todo el tema agroalimentario. El presidente a mí no me ha puesto una marca, hasta de aquí no vas a pasar. Yo estoy ligado a todo el tema agroalimentario. De hecho, las cosechas de agua, los riegos por goteo, los sistemas de riego, los proyectos caprinos, ovinos, los proyectos de transferencia genética, todo lo que hemos hecho en el campo y todo lo que hemos hecho con los convenios de compra-venta de granos, darle confianza al productor, porque el gobierno no es el que invierte, quien invierte es el productor, y ese es el actor número uno, y a ese es que tiene que ir dirigido toda la actividad del gobierno, porque ese es el que arriesga, es el que decide. Por la decisión personal de él pasa a invertir en el agro, en el sistema agroalimentario nacional. Debemos cuidarlo. La gallina de los huevos de oro de nuestra estructura económica es el productor del campo. Si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo acompañamos y no luchamos con él, obviamente este país se nos va a caer, porque todavía no hemos dado el paso industrial o el paso para ser un exportador de servicios, ¿no? Y nosotros dependemos de la agricultura y debemos luchar con ellos y cuidar el tema del campo. ¿En qué porcentaje estamos aprovechando la riqueza agrícola de Honduras, doctor Aparicio? Hablaríamos que la estamos aprovechando en un 20%. Es decir, una cosa irrisoria. Nosotros en Honduras afortunadamente está todo por hacer, podemos crecer, los hondureños debemos de tomar la decisión de qué queremos. Desgraciadamente, el factor educativo, hay problemas estructurales, el factor educativo. Fíjese que si no mandamos a estudiar a nuestros hijos, difícilmente vamos a pasar de hacer lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, quien hace lo mismo cosecha lo mismo. Entonces, desgraciadamente, no ha habido esa prioridad del sector y de todos los padres de familia y el gobierno y todo el país para tomar la decisión de que tenemos que educarnos, tenemos que formar a nuestros hijos en el campo. Dicho sea de paso, Honduras en Centroamérica es el país que tiene más población rural. Eso significa que todavía el fenómeno de explosión demográfica no nos está afectando tanto. Podemos llegar. Cosas contrarias, el salario mínimo debería de ser más alto en el campo para evitar que esa gente se venga a las ciudades, porque aquí viene a hacer cinturones de miseria y todos los problemas que ya conocemos. Debemos de darle un mejor sueldo a nuestros empleados en el campo y el gobierno, como política de Estado, para que el gobierno manejemos de alguna manera una compensación para los agricultores que le paguen muy bien a sus empleados. ¿Cuál sería, ahora que estamos hablando de salarios, que recién hubo revisión en el arranque de año? Sí, 200 lempiras diarios. A los empleados del campo que andan con un machete, con un azón, que son ayudantes de una cosa y de la otra. ¿Usted pregona con ese ejemplo? Claro que sí. Nosotros trabajamos con nuestra gente y tratamos de pagarle a ellos hasta ahora como hemos podido, de la mejor manera. ¿Un jornalero en las empresas de Julio Aparicio tiene ese salario? Ganan ahorita, en este momento, estamos pegados al salario mínimo. ¿Sí? Pero usted los quiere incentivos y mejora la Pero cosecha. Nosotros les damos, por ejemplo, dependen de nosotros toda la curación de sus enfermedades. Dependen de nosotros todo el confort que ellos puedan tener en sus casas. Agua potable, televisión, servicios básicos, nosotros les ayudamos. Nosotros estamos con ellos en el apoyo. En el tema de la casa, ese es un tema complicado que el presidente lo ha tocado muy bien y que yo creo que no se le ha dado la dinámica correcta. Pero, ¿cuánto significa para todos nosotros tener casa? Mucho. Y desgraciadamente, no, en el campo todavía es más complicado el tema de la vivienda. Y nosotros tenemos un programa en el que estamos trabajando con los muchachos y les estamos ayudando con la casa. Y ellos, ¿qué pactamos con ellos? Los aumentos de sueldo. Vamos a hacer su casa y le vamos a pactar bonos por año. Y así pagan su casa. Doctor, ¿y esta solidaridad se encuentra en todos los empresarios del agro o aún falta por despertar esa pasión? Es que el problema, Chendo, pasa por mucha capacidad técnica. En el agro
lo mandaron a globalizarse, lo mandaron a competir con el mundo desarrollado, y el mundo que sembraba el agro en Honduras no se desarrolló. Entonces, si usted habla con un agricultor que siembra maíz y no siembra 5.2 plantas por metro lineal y no sabe que un P4088 de alguna marca de maíz es el mejor maíz que hay y que tiene que tener 76.2 centímetros entre surco y surco, ese hombre está perdido. Ese hombre nunca va a llegar a producir lo que tiene que producir. Debe de saber qué tipo de suelo tiene, debe saber qué pH tiene el suelo y debe saber cuánto potencial de materia orgánica tiene el suelo, porque todas las plantas se nutren a través de una cadena de carbono, y si no tenemos materia orgánica no tenemos carbono, y si no tenemos carbono no va a absorber los nutrientes que le vamos a poner. ¿Y los extensionistas agrícolas dónde están? Ese es un tema en el que es tan grande el país, y ahí es donde el presidente tiene la llaga puesta en el dedo, y es el tema financiero. Porque el agro da para pagar todos esos servicios, pero tenemos que tener quien nos financie. ¿O pasa aquello, doctor, que hay más abogados que me decía al principio, o de otras profesiones y que están en la ciudad y no en el campo? No, la Secretaría de Agricultura, SENASA y DICTA no tienen las capacidades para darle a todo el país lo que necesita. Aquí necesitamos ir por la parte privada, para poder financiar la supervisión técnica. Vaya, en un crédito agrícola, ahí van los intereses del crédito agrícola. Ese es un insumo. Va otro insumo, el seguro agrícola. Otro insumo que debe de ir ahí es la supervisión técnica, la conducción. Si aquel agricultor no aplicó correctamente y no sembró correctamente, no le dan la siguiente partida del crédito porque el técnico no le firmó el informe porque está haciendo mal las cosas. ¿Y cómo proteger al pequeño productor ahora mismo que se está impulsando y está próximo el Congreso Nacional a pronunciarse sobre una iniciativa para incentivar al hombre del campo? Ok, quiero que sepa que al productor pequeño se está protegiendo desde hace muchos años, y el presidente Hernández llegó con esa consigna. Por ejemplo, aquí la proporción de compra de maíz de las harinas era de 3-1. Cuando entramos como gobierno se hizo de 1-1. Por un quintal que compra tiene derecho a importar otro. Entonces significa que para poder tener derecho a importar más tiene que comprar más en el país. Y eso es proteger la producción nacional, es proteger a los pequeños productores. Hubo mucho aprovechado. Otro tema, ¿cómo se protege? En el caso del frijol, usted vio cómo tuvimos los problemas de los frijoles. Cuando el presidente Hernández dijo, vale 1,000 lempiras el quintal de frijoles, obviamente que la gente lo estaba vendiendo a 300 y a 250 porque el coyote se aprovecha de esa circunstancia. Cuando ya lo subimos a 1,000 lempiras, por lo menos le pagan a 700. Y ya eso es ganancia porque él con eso ya gana plata y ya la actividad se vuelve rentable y hoy estamos exportando frijoles. Se controlaron a esos individuos aprovechados, sobre todo por las importaciones y eso de que nos llenaban de producto aquí el país y terminaban quebrando al pequeño y al mediano productor, al de menor escala prácticamente. Mire, nosotros lo que hemos hecho, primero yo los conozco. Entonces, lo primero que yo les dije, miren, yo sé quiénes son ustedes y el presidente lo va a saber. Y entonces hemos hablado con ellos y hemos llegado a equilibrios. Porque mire, también en descargo de ellos hay que decir algo. Ellos también se la juegan porque ellos financian al productor pequeño. Ese segmento lo están corriendo ellos. Entonces, de alguna manera también hay que ordenar las cadenas, que es lo que estamos haciendo y es lo que se ha hecho. La cadena de la cebolla, la cadena del frijol, la cadena de maíz, la cadena del arroz, la cadena de la carne de res, la cadena de la leche, la cadena de la carne de cerdo y la cadena de la carne de ovino y caprino. Y eso no le ha generado enemistades, porque usted me dice, doctor Aparicio, que los conoce y que los paró, y que ahora los puso 1 a 1. Ellos también me conocen a mí, Chento, y aquí nos conocemos todos. Aquí, mire, yo no estudié para padre. ¿Voy a tener enemigos? Voy a tener enemigos. Yo estudié para ser médico veterinario, para ayudar a mi país, para ayudar a mi patria. Y eso es lo que hago. Y como familia lo hemos hecho siempre. Yo también soy originario de... Mi papá y mi mamá son gente del campo. Y yo conozco los problemas del campo. Y yo vengo de ahí. Cuando el presidente dice que él se chorreaba porque ordeñando una vaca tiene el chorro de la teta torcida y en vez de caer a la cubeta le cae en la rodilla a uno, eso me tocó a mí también.
Y eso es cierto, y cuando vamos a la escuela no nos quedaba tiempo de cambiarnos, de bañarnos, y ahí íbamos con el olor a leche, y ya nos hacían bullying en la escuela por el olor a leche. Entonces conocemos los detalles, el presidente los conoce. Al menos en cuanto se logró regular este abuso. Así estábamos en 300 lempiras y no teníamos frijoles. Ya tenemos frijoles para exportación. Eso era lo que más impactaba. El otro tema, en el tema de café. En el tema de café también ahora hay un reglamento. Todavía no ha llegado al punto donde debe llegar, pero va a llegar. Y los intermediarios, ellos solitos están llegando y ellos solitos están buscando el reglamento. Es que mire, en el arca abierta está el justo peca, así es el dicho. Entonces aquí no había orden. Aquí cuando nosotros llegamos y empezamos a incautar los frijoles que estaban en las bodegas de los que estaban especulando, entonces se arregló la cosa. Y ahora, cada vez que empieza a haber una especulación, ya sabemos quién no tiene el frijol. Y les decimos, hey, miren, suelten el frijol, porque si empiezan a hacer lo que estaban haciendo, se les va a llegar, porque no se vale jugar con el hambre del pueblo hondureño. Eso no es justo. ¿Debe pasar eso con algunos otros granos básicos? Como se vuelven granos básicos importantes, la dieta del hondureño es arroz, tortilla y frijol. El frijol tiene la particularidad que quien lo siembra son pequeños productores, por eso se vuelven más vulnerables. La vulnerabilidad, Chendo y pueblo hondureño, está en que el productor pequeño tiene menos conocimiento y de eso se aprovechan. El productor más grandecito, el que ya tiene tractor, el que ya pregunta los precios, ya ve la televisión, ya dice a cómo vendieron, a cómo está, hay convenio de compraventa. Y con los convenios son una garantía de precio. Imagínense que el convenio de balanceados dice que es infinita la compra. O sea, todo el maíz nacional. Y todo el maíz nacional está a un precio mucho más alto, casi el doble de lo que se vende en un país desarrollado, un quintal de maíz. Doctor, y en el caso de los entes ligados al gobierno que deben responder para esta protección al pequeño productor, en el caso de los frijoles, ¿han hecho un buen trabajo a nivel del IMA, por ejemplo? Sí, se ha hecho un buen trabajo, porque IMA está saliendo a comprar a todos los productores, pero si son 150,000 productores de frijol que no están inscritos en ninguna base de datos porque no hemos hecho el censo, porque nunca se ha hecho y es una deuda con el país. Hasta ahora se va a hacer el censo. Ya el presidente consiguió el dinero y ya está estructurado para empezar el censo agropecuario, que nunca hemos tenido censo agropecuario. No se sabe con exactitud cuántos somos. Nosotros lo sabemos porque hacemos unas muestras. Proyecciones. Y en base a ese análisis de muestras hacemos unas proyecciones, pero son por ahí andan. Entonces, llegar a darle asistencia técnica a todas esas personas, cuando la Secretaría tiene 20 técnicos y cuando Senasa tiene 15 y Dicta tiene 35, con todo respeto, eso no funciona así. Debemos de desarrollar el sistema financiero para que tengan un producto financiero, las cajas rurales de aquellos lugares, y que le den empleo al agrónomo, pero con resultados. Si no hay resultados, córteme al agrónomo, porque no sirve, hay que buscar otro. Y así es que se desarrolla un país. Usted me dice que hay entes que sí han funcionado, pero en las acciones que usted ha desarrollado ha encontrado algunos que no operan bien. ¿Qué pasó con Senasa? Ok, Senasa, cuando nosotros llegamos, le digo, habían 1.800 expedientes del 2010. Senasa es como la Corte Suprema de las importaciones y exportaciones de productos que significan algún riesgo fito o zoosanitario para el sector vegetal y para el sector animal en el país. Entonces, eso pasa porque hay que registrar productos, eso pasa porque hay que registrar establecimientos, eso pasa porque hay que dar permisos de importación, porque hay que dar permisos fitosanitarios, y son los servicios de Senasa. Cuando va a solicitar un permiso para importar, entonces en aquel momento se le pedía dinero. Si viene el maíz y un inspector del puerto dice que tiene plaga, aunque no tenga, vale 120,000 lempiras fumigar el barco. Entonces ahí había otro negocio. Entonces, cuando se llegó con el gobierno, se quitó eso de las fumigaciones porque venían certificados de Estados Unidos que venían fumigados. O sea, era de mordida. Eso era un desorden, así como lo oye. Y nadie lo ha dicho públicamente, pero los dueños de las importaciones mandaron cartas de felicitación. Y
Eso ayudó a que el producto bajara un poco en el mercado. De hecho, cuando nosotros entramos, la harina de maíz valía 16 lempiras la libra y hoy vale 9.70 la libra. Pero eso nadie lo dice. ¿Y cuál es? Esa es obra del presidente Hernández. La libra de arroz valía 13 lempiras y hoy vale 11 o 10 lempiras. Y esa es obra del presidente Hernández. ¿Y por qué si se cometían estos abusos no hay culpables? ¿O es que habían ciegos en los puntos? Ciegos en los puntos, definitivamente. Ellos causaban el problema al importador para que el importador les diera dinero. Ese ha sido todos los hondureños conocemos que atrasan un trámite para pedir mordida. Esa es extorsión. Pero el importador, ¿qué grado de responsabilidad tenía? Porque si es que el importador no se mete, el importador tiene un tramitador, tiene un abogado, tiene un representante en Tegucigalpa. O en el puerto. Un tráfico, inclusive una argolla interminable. Mire, lo que doña Miriam ha hecho es una obra apoteósica. El presidente con esa señora ha garantizado ahí realmente que se arregle un montón de cosas. Porque aquí ayer un desorden completo. Eso de los contenedores y de que no soltaban los contenedores en aduanas, eso era una podredumbre, era una universidad de la corrupción ahí. Y afortunadamente eso se logró corregir y hoy dinámicamente se están entregando los contenedores, no existe esa queja. Y yo le insisto, ¿y los culpables dónde están? No es fácil, Chendo, con un sistema que nosotros tenemos un código penal en que nosotros tenemos que probarle a la gente. El gobierno tiene que probarle científicamente y si no tiene dinero, el gobierno para invertir menos que tenga para probar. Aquí deberían de haber laboratorios y deberían de haber expertos en cómo sacarle la verdad a alguien. Cómo infiltrar personas. Nosotros infiltramos en la aduana de Guasaule, porque la ATIC nos ayudó, porque ya nos querían matar a la gente de nosotros. La infiltramos, ¿y qué hicieron los tipos? Cuando se dieron cuenta, se dieron a la fuga. Entonces, y no están en Honduras. Y los que hemos podido agarrar realmente en infragantis, cuando usted va a la ley de servicio civil, lo que les toca es una pena realmente. No es que ellos dicen que inventan cualquier cosa porque el robo no es descarado, el robo es bien hecho. Muy bien, está con nosotros esta noche el doctor Julio Aparicio. Sin casaca, después de la pausa nos va a contestar dónde es que encontró más corrupción, dónde se asustó de todo esto que nos está diciendo pasó en aduanas. Después de la pausa, doctor, tenemos la respuesta aquí en el banquillo. Sigue con nosotros el doctor Julio Aparicio. ¿Dónde se sorprendió de ver esto? Mire, todos los que hemos estado vinculados al sector sabemos lo que pasaba. No es que a mí no me ha tocado estar en aduanas porque yo no formo parte de esa estructura. Yo formo parte de SENASA. Pero mientras fui usuario, que no estaba en el gobierno, yo veía todo lo que hacían. ¿A usted le pidieron mordida alguna vez, doctor? Es que yo solo era transportista, pero yo veía, Chendo, si viene un barco fumigado y certificado de Estados Unidos, ¿y usted por qué lo va a volver a fumigar si hace 3 días lo fumigaron? Porque 3 días tarda en llegar al puerto. Porque alguien decía que existía una plaga viva, yo le aseguro. Mire, los organismos vivos pertenecemos a un sistema de selectividad natural. Eso significa que usted y yo somos diferentes completamente y cualquiera de los seres humanos. Y las dosis letales para morirnos van a ser diferentes para usted que para mí. Entonces, cuando usted hace eso en una bodega de un barco, mete al que dice que hay plaga, lo mete ahí adentro y le aseguro que a los 5 minutos se muere. Y la plaga, que es un animal menos dotado para vivir que él, no se muere. Entonces, pero él decía que tiene plaga. Y era la discrecionalidad de él. Y eso se estaba dando. Y eso era triste, encontrar gente que estaba amachada en un sistema en el que de ahí, a saber qué hacían con ese dinero, pero ¿quién lo agarraba? Nosotros no sabemos quién era el que lo agarraba. Pero cuando dejamos de fumigar, no ha pasado nada, todo sigue igual, no encontramos más plagas, estamos monitoreando y hemos abaratado el producto para el pueblo hondureño. O sea que el circulante ahí bajo la mesa era escandaloso. Debe ser, y los empresarios que lo dan también, Chendo, no dicen, unos no tienen el valor y a otros no les conviene. Pero mire, yo me río, Chendo, cuando hay alguien que dice
que los buenos somos más. Mire, Chendo, se asusta cuando usted ve un montón de gente que usted cree que es gente buena y que es gente sana, que realmente no lo es, que no son éticos, que no son morales. Eso sí, no les vaya a decir porque ya lo procesan y se la dan de grandes morales. O sea, pero a la hora de la hora, de sepulcros blanqueados. a la hora de la hora, aquí ha sido, cuando dicen que ha habido corrupción, no solo son los gobiernos, también hay mucha gente de la empresa privada que se ha prestado a esas cosas, y yo lo digo abiertamente. Es decir, si la MASIC llega a investigar y entra en estas áreas, pueden salir corriendo de Honduras. Es que, vuelvo y repito, lo hacen de una manera en la que... ¿No dejan huella? Es que bien, imagínense que dice el tipo, es que yo no hice la solicitud por escrito porque se me olvidó. ¿Y qué hace con esa situación? Y le estaban pidiendo 10,000 lempiras a una persona. Imagínense. Entonces, aquel se echa la culpa de que él no lo pidió. Y entonces está salvando a todos los demás. Por cierto, doctor, ¿cómo generar protección para el recurso del Estado? El que al final, si bien lo del gobierno lo pone todo el hondureño que tributa, para que no vayan a aparecer. Ahora que se busca incentivar al productor del campo con 8,000 millones de lempiras, a futuro condonando, y repitamos la historia del desaparecido Banafón. Mire, creo que las condonaciones son un capítulo oscuro en el país. Y aparte de eso, se ha dañado mucho la imagen de un sector productivo, al que se le dio un cheque en blanco, pero él no lo estaba pidiendo muchas veces. Entonces yo creo que aquí, por alguna razón, ese capítulo debe quedar borrado totalmente en la sociedad hondureña. Aquí nosotros debemos de pagar y honrar nuestras deudas, y quien no puede pagar, pues no se meta a pedir prestados. Yo creo que el país a lo que sí está obligado es a apoyar a la gente para que desarrolle las capacidades productivas y pueda accesar a un crédito para poder mejorar su capacidad y mejorar su nivel de vida. Estos apoyos, este fortalecimiento al sector productor, ¿va con las garantías necesarias? ¿Sí lo han visto ustedes para evitar quiebras de futuro? Usted ha escuchado decir muchas veces al presidente que es prohibido hablar de condonación. Eso es a nivel público y a nivel privado. La condonación es mala palabra para todos nosotros. No debemos ni siquiera pronunciarla porque no existe una posibilidad y un ápice de posibilidad de que eso ocurra. Eso, olvídese, eso no va a pasar. El otro tema es qué debemos hacer para poder blindar los créditos. Y yo le decía hace un momento, tiene que tener el crédito. El presidente, cuando dice que vamos a dar 8,000 millones al sector, está leyendo perfectamente el escenario, porque lo que necesitamos es crédito. Sin crédito no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos poner las condiciones claras. Un seguro agrícola, necesitamos asistencia técnica privada, porque el cultivo lo da, el cultivo lo amerita. Si es negocio hacerlo. Entonces, bajo ese esquema y el fondo de garantía complementaria y el crédito debidamente garantizado, no hay riesgo. El seguro agrícola le está a usted garantizando el repago de los insumos, que era lo que costaba el crédito. Entonces, con el seguro agrícola, con el fondo de garantía compensatoria y con lo poco que se pueda garantizar, más los contratos amarrados de venta, porque los rubros están encadenados, no hay riesgo, definitivamente no hay riesgo. Esto por parte del Estado. ¿Y cuál es el rol que esperan ustedes como hombres de campo de la banca privada? Porque también debe generar mucha expectativa para la producción. Siendo el sistema económico en el que vivimos es un sistema de confianza. La banca privada no ha tenido confianza en el sector. ¿Qué pasa como banco privado cuando a alguien en algún momento se le ocurrió condonar? Ese es un riesgo para la cultura de pago. Lo que está es generando la cultura de no pago. Entonces, a la banca privada le ha costado salir de eso. Y ahora yo creo que sí ha confiado en el presidente, sí ha confiado en lo que se dice es lo que se hace. Y entonces eso es una realidad. Y los bancos privados también han bajado los intereses y también están apostando en proyectos de desarrollo con intereses más bajos de lo que tenían. ¿Cuáles serían las tasas de interés ideales? Es bien difícil hablar de puntos coincidentes. Porque los rubros son diferentes, Chendo, y es bien difícil, un rubro tiene más utilidad que otro. Pero los de alto riesgo, por ejemplo. Por ejemplo, el maíz sin riego, con el seguro agrícola, si se lo prestan al 4.5 o al 4%,
es lotería. Con eso prácticamente se está garantizando que que sí va a haber repago del préstamo y de que en un año bueno vamos a tener una productividad muy alta. Y por otro lado, inducir al empresario agrícola para que cuando vaya ganando, ese dinero vayamos pagando o lo vayamos orientando para sistemas de riego, porque el tema del maíz sin riego ese es el riesgo. Entonces hay que poner los sistemas de riego para que el riesgo se minimice. ¿Y cómo llegar con todos estos programas paralelos del Estado? Que me decía al principio que en Comayagua sí los tenemos, hay otras iniciativas en el Valle de Jamastrán, más los sectores privados que sí lo manejan. Es que lo que hay que llevar es a todos los productores pequeños a eso que usted dice. Esa es la ruta. Entonces, para eso hay que masificarlo. Para masificarlo, lo primero que necesitamos es, yo sé que la voluntad de los productores hondureños existe. Lo que hay que hacer es, están motivados, lo que tenemos que hacer es crear los recursos, los fondos para que puedan accesar, porque ahorita yo le puedo decir que el 90% de los que no siembran o de los que siembran mal es porque no tienen crédito. Y hay quien va a pedir el crédito a la agroveterinaria y sí se lo prestan y sí le dan, es buena paga, pero a un interés carísimo. Entonces, ¿y eso cómo va? Usted dice, no, pero yo no le cobro interés, pero va vía precio, porque un litro de Roundup se lo están vendiendo a 300 lempiras, cuando el valor es 84 lempiras. Entonces, en ese diferencial ahí van los intereses. Entonces los está pagando, lo están dañando al productor. ¿Y entonces, qué tanto, perdón, doctor Aparicio, qué tanto sirvió como un apoyo a los productores la medida que tomó el gobierno de dejar en cero los aranceles para el productor en muchas áreas? Mire, estos son tratados de libre comercio. Hasta ahora hemos llegado a acuerdos internos para protegernos y la única forma de protegernos son acuerdos internos. ¿Entre quiénes? Entre los importadores y los productores, porque al final podemos desaparecer las dos partes. Entonces, mientras desarrollamos las capacidades y competir y fortalecer SENASA, el tema pasa por SENASA, fortalecer SENASA, fortalecer lo que es ahora ARSA, que es el sistema sanitario, y la Secretaría de Desarrollo Económico está liderando el proyecto y lo llevamos por buen camino. Y cuando nosotros tengamos esas capacidades y desarrollemos todo el procedimiento, obviamente vamos a estar abiertos, pero con condiciones. El maíz que va a venir viene de esta manera, los embutidos que van a venir vienen de esta manera, si no, no vienen, aunque no paguen arancel, pero si no vienen a hacernos beneficios, no van a entrar. Entonces, son acuerdos internos entre las partes para poder protegernos de una avalancha, siento yo, de hipocresía del comercio internacional. Doctor Aparicio, ¿y cómo hacer que el productor se centre en lo que verdaderamente vamos a tener provecho? Y de pronto hasta migrar y no seguir cultivando ni frijoles, ni maíz, ni arroz, sino otras alternativas que puede ser incluso la crianza de animales. Fíjese que definitivamente tenemos un mapa de territorialidad que desarrollar. Y cuando le digo territorialidad es desarrollar cultivos con inteligencia viendo hacia mercados. En ese sentido también